Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a la asambleísta Joana Cedeño. Ella es presidenta de la Comisión de Fiscalización. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días también, un saludo cordial a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. Asambleísta, bueno, la comisión que usted preside es una de las que más ha trabajado, más ha sesionado en lo que va de este nuevo periodo legislativo. Hay algunos puntos que están por resolverse precisamente de casos importantes dentro de lo que le compete a esta comisión. Quisiera tratar de abordar todos en esta entrevista y quiero empezar con lo actual, con lo que está sucediendo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras haber aceptado trámite para este juicio político a 4 de sus consejeros. Ya comparecieron ante la comisión algunos de los interpelantes para este juicio político. ¿Qué corresponde ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se seguirán dentro del cronograma establecido? Bueno, dentro de lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, existen 15 días en este momento planteados para presentar las pruebas de cargo y descargo. En ese sentido, la Comisión el pasado viernes aprobó un cronograma que contiene justamente todo este proceso. Por un lado, las pruebas documentales que ya han sido solicitadas dentro del propio expediente por los interpelantes. Por el otro lado, las pruebas testimoniales que en esta semana se están llevando adelante, y las pruebas de oficio también, que son aquellas actividades o aquellas comparecencias que la Comisión ha decidido y que considera relevantes para este proceso. En primer lugar, obviamente recibimos a los interpelantes. Esto se desarrolló el día lunes. Recordemos que hubieron inicialmente 2 juicios políticos que fueron presentados y que estos 2 juicios políticos se fusionaron en uno solo, y justamente hoy estamos llevando adelante un solo proceso que tiene como interpelados al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a 3 de sus consejeros. Ahora, se tenía previsto que para el día de mañana acudan ya la otra parte, ¿no?, ante la Comisión de Fiscalización. Me refiero al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y los otros 3 consejeros, pero dado que son las fiestas de Guayaquil, la asamblea sesionaría acá en Guayaquil. Esta comparecencia se postergaría, se trasladaría para la próxima semana. Así es, está previsto, y justamente por esto que se ha anunciado, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para el día de mañana a partir de las 2 de la tarde en la ciudad de Guayaquil, y precisamente por esa razón es que hemos diferido la audiencia que inicialmente estaba prevista para el día de mañana a las 4 de la tarde, para que se desarrolle el día lunes a las 3 de la tarde. Entonces, ese día estarían convocados los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasaría si ellos no acuden a ese llamado? Y lo pregunto sobre todo porque en su momento el titular del Consejo de Participación Ciudadana dijo que él no era sujeto de fiscalización. Bueno, me parece que es un error. El 131 de la Constitución, la ley orgánica en este caso la función legislativa, así como la propia ley del Consejo de Participación Ciudadana, estipulan los procedimientos y los casos o las situaciones en las cuales corresponde un juicio político. En el primer momento, cuando él se excusa de participar a la Comisión de Participación Ciudadana, no estaba en un proceso de juicio político. Sin embargo, todas las comisiones de oficio, y dependiendo la temática de cada comisión, pueden iniciar procesos de fiscalización. En este momento, nosotros como comisión tenemos que garantizar el debido proceso. Como he dicho, estos 15 días son para presentar pruebas de cargo y descargo, y creo que más bien sería totalmente inoficioso que ellos no se presenten cuando es su oportunidad precisamente para presentar todos los descargos y para justificar todas aquellas denuncias que se han presentado en su contra. Ahora, ¿esas garantías podrían verse vulneradas cuando hoy se va a realizar una audiencia en Ibarra a propósito de esa acción de protección que presentó José Tuárez para dejar sin efecto ese juicio político? Bueno, el juicio político es legal, es legítimo, está determinado en la Constitución, está determinado en las leyes, hay un procedimiento establecido, unos plazos que hay que cumplir, y una acción de protección, por otro lado, está relacionada a una vulneración de derechos. ¿Cuáles son los derechos que nosotros tenemos que garantizar dentro de un juicio político? El derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica. Es lo que nosotros como comisión tenemos que garantizar. Así que me parece que una acción de protección podría haberse presentado una vez que la comisión, o en este caso la Asamblea Nacional, habría vulnerado alguno de estos derechos. Así es que creo que... Pero él debe sentir
Él debe sentir que se vulneraron sus derechos porque fue y la presentó en Ibarra y de hecho una jueza pues aceptó darle trámite y hoy a las 10:30 de la mañana es esa audiencia. Bueno, la jueza en realidad probablemente no tenía que abstenerse de atender esta situación, sin embargo, ella el día de hoy podría pronunciarse de manera diferente a lo que el propio presidente y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana esperan. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, es nuestro rol inminente el de fiscalizar y por lo tanto yo creo que una acción de protección no cabe en ningún contexto. Si pasara lo contrario a lo que usted prevé y la jueza se pronunciara a favor de ellos, ¿esto sería calificado como una injerencia, una intromisión en la función al irse en contra de una resolución de la Asamblea? Yo creo que sí, se está tratando, se habla prácticamente de una intervención en otra función del Estado, de una injerencia dentro de un proceso de juicio político que está establecido en la Constitución y en las leyes y por lo tanto la Asamblea tendrá que, en este caso, realizar acciones también legales correspondientes. Ahora, si el trámite siguiera su curso tal y como está previsto y acorde al cronograma de la Comisión de Fiscalización, este tema ¿sería cosa juzgada, por llamarlo de alguna manera, previo al receso legislativo? De hecho, el cronograma que hemos aprobado dentro de la Comisión de Fiscalización se extiende hasta el 3 de agosto para presentar las pruebas de cargo y descargo. De ahí la ley establece 5 días adicionales para poder elaborar y aprobar el informe, pudiéndose estos 5 días extenderse de acuerdo a, en este caso, la decisión de la Presidencia y aprobado por el Presidente de la Asamblea Nacional. Lo que nosotros estamos aspirando es poder cumplir con estos 5 días y máximo hasta el 8 de agosto tener aprobado el informe. Ahora, este caso del juicio político a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana ha llevado quizás a que otros casos se retrasen. Para el 1 de agosto estaba previsto que se entregara el informe del caso Arroz Verde, que también se sigue desde la Comisión de Fiscalización, y han pedido 20 días de prórroga. Esos 20 días serán suficientes considerando este cronograma que ya tienen establecido y que demandará la mayor parte del tiempo previo a ese receso legislativo. Justamente el Pleno de la Asamblea Nacional determinó 45 días para la elaboración del informe Arroz Verde. Sin embargo, la Comisión ha tenido que enfrentar 2 procesos de juicio político y eso ha retrasado un poco la agenda inicialmente aprobada por la Comisión. Yo creo que esos 20 días posteriores al 1 de agosto, que probablemente se concreten luego de la vacancia legislativa, son suficientes para que la Comisión pueda terminar con todas las comparecencias que estaban establecidas inicialmente el cronograma y finalmente tener un informe para presentarlo al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, hay 2 resoluciones importantes entonces que darse, la del caso Arroz Verde y la del juicio político contra los consejeros de Participación Ciudadana. Pero ¿qué pasa también una vez, asambleísta, que el informe sobre el juicio político a la exministra de Salud, María Verónica Espinosa, ya fue entregado por la Comisión de Fiscalización? Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no establece plazos y me parece que ahí hay un vacío que en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se están procesando al interior de la Asamblea Nacional tendrá que llenarse. Una vez que la Comisión, en este caso la Presidencia de la Comisión, remite ese informe al Presidente de la Asamblea, no existe un plazo determinado establecido por la ley para que el Presidente coloque este tema en el orden del día. Sin embargo, entiendo yo que es algo que el Presidente tendrá que analizarlo en los próximos días y es probable que si no es la siguiente, la subsiguiente semana antes de la vacancia legislativa, también este tema pueda ser evacuado y entonces será el Pleno de la Asamblea Nacional el que conozca el informe de la Comisión y el que pueda resolver este caso. Y tras ese informe que elaboró la Comisión, el camino que se podría vislumbrar desde su punto de vista, ¿cree usted podría ser la censura? Bueno, la Comisión hizo un análisis pormenorizado de cada una de las causales. Recordemos que existieron 4 causales inicialmente planteadas en este juicio político. Dentro de cada una de estas causales existían elementos que denunciaban o acusaban la falta de agilidad o de actuar de la exministra de Salud. Y en ese sentido, dentro de este proceso, la Comisión fue desvirtuando algunos de estos argumentos. De hecho, al final del día, solamente
únicamente nos quedamos con 2 de las 4 causales, y muchos de los elementos que fueron o que sirvieron dentro de este proceso de investigación permitieron ir desvirtuando o descalificando algunas otras acusaciones que se habían vertido. Así es que nosotros, sin embargo, de haber desvirtuado la mayor cantidad de cosas dentro de este proceso, nos parecía que era importante que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que resuelva, y como ustedes conocen, ciudadanos del país, se necesitan 91 votos para llevar adelante un proceso de juicio político por la censura a la destitución, y en ese sentido tendremos que ver cuál va a ser la votación al interior del Pleno de la Asamblea Nacional para saber finalmente cuál va a ser el destino de la exfuncionaria. Asambleísta, yo empezaba esta entrevista resaltando que su comisión es una de las que más sesiones ha tenido, si no me equivoco ya llevan 22 sesiones, les han tocado resolver casos de trascendencia sobre el acontecer político. ¿Y cuál cree, partiendo de este antecedente, cuál cree usted que podría ser la diferencia entre una comisión, entre que su comisión sí pueda llevar su trabajo a cabalidad y otras que tienen más de 60 días que todavía no logran tener ni siquiera la primera sesión de trabajo? Bueno, yo soy parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Lastimosamente, la falta de acuerdos y la falta de voluntad política de los miembros de esta comisión, especialmente de las demás bancadas legislativas, ha impedido que se pueda procesar temas tan importantes que están dentro de esta comisión, como reformas laborales o reformas a la Ley de Seguridad Social, por ejemplo. Me parece que esto hay que superarlo. Entiendo que el CAL iba a analizar alguna resolución para reformar algún artículo, porque el problema fundamental que tenemos es que los asambleístas no se presentan siquiera a estas comisiones, tienen el interés de boicotear el trabajo de estas comisiones, y que no existe ninguna reglamentación que pueda sancionar este tipo de acciones que afectan directamente, yo creo, a los ciudadanos, porque son ellos los que tienen que vivir con el retraso de estos cuerpos normativos que probablemente generen muchos beneficios colectivos. Así es que en ese sentido nosotros estamos sumamente preocupados, estamos a la espera de que el Consejo de Administración Legislativa pueda revisar esta normativa, este reglamento interno de las comisiones, para que se sancione severamente a aquellos asambleístas que quieren boicotear, que no quieren trabajar y que prácticamente están en contra del desarrollo legislativo de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo entender que cuando arrancó este segundo periodo de la Asamblea Nacional lograron las bancadas ponerse de acuerdo, establecer, valga la redundancia, un acuerdo político? Y para unos temas sí fue sencillo, y para estos temas de estas dos comisiones específicamente no logran después de 60 días buscar un punto de conciliación, pensando pues en el beneficio del país. ¿Qué es lo que se están anteponiendo ahí, asambleístas? Me parece que son intereses particulares, intereses personales, inclusive situaciones de agrada o desagrada de quienes están al frente de las comisiones, y me parece esto totalmente peligroso para el país, porque como he dicho, mientras la Comisión de Fiscalización lleva ya sesionando por 22 ocasiones, hay comisiones que hasta ahora no se pueden reunir, y eso implica que en esas semanas que han transcurrido no se ha podido avanzar en la discusión legislativa, no se ha podido avanzar en la discusión de las leyes que se están tratando al interior de estas comisiones, y sobre todo, como he dicho, es responsabilidad directa de los asambleístas que están realizando este trabajo boicoteador. Recordemos que existen antecedentes en otras comisiones legislativas donde se operó de alguna manera parecido a lo que hoy estamos viviendo, no se dio quórum, se pidió la renuncia de quienes estaban al frente. Me parece que también existe capricho de quienes están conformando estas comisiones, y esto es totalmente peligroso porque va más allá incluso de una posición de acuerdo. Vemos cómo se unieron, por ejemplo, correístas y socialcristianos, luego de que dijeron que no querían ser parte de la agenda legislativa, que no querían ser parte de, en este caso, la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional, y sin embargo se unieron para boicotear el trabajo de la comisión, y se siguen uniendo para no dar quórum y para que estas comisiones sigan sin poder trabajar. ¿Les preocupa que en algún momento estas diferencias tan marcadas en este momento puedan traspasarse a los temas de trascendencia en el Pleno, por ejemplo, en ponerse de acuerdo en situaciones relevantes? Hoy por hoy están en debate las reformas al COIP, las reformas al Código de Salud, por ejemplo. ¿Les preocupa quizás que pueda llegar
en algún momento afectar en este sentido la situación dentro del Pleno? Bueno, estamos aspirando que sean, más allá de las posiciones totalmente personales, que sean las posiciones colectivas, que sean los intereses de los ciudadanos los que finalmente primen. Recordemos que el acuerdo político de gobernabilidad que se construyó en la Asamblea Nacional era precisamente para garantizar a la ciudadanía bienestar, para garantizar a la ciudadanía respuesta a sus demandas en cuanto al empleo, en cuanto a la seguridad, en cuanto a muchos temas que preocupan a los hombres, mujeres, niños y jóvenes del país. Por lo tanto, nosotros creemos que en este nuevo momento es necesario de poner actitudes, es necesario de poner rivalidades pasadas por el bienestar del país, porque finalmente el país demanda no solamente una fiscalización activa, que es lo que estamos viviendo desde la Comisión de Fiscalización, sino también demanda accionar a la Asamblea Nacional en la construcción de leyes de manera inmediata y urgente, no solo por las que se han mencionado, sino que en los próximos días también está previsto, se ha anunciado ya que luego de la vacancia legislativa vengan reformas laborales, vengan reformas económicas y se necesitará el apoyo de los 137 legisladores para procesar estos temas. Bueno, es lo que el país espera, sobre todo cuando durante los 2 primeros años no se llegaron a cumplir con la meta establecida de cuántas leyes debían tramitarse al interior de la Asamblea. Hay una deuda ahí pendiente que debería cumplirse en este segundo periodo. Quiero agradecerle su presencia esta mañana asambleísta aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias.